Los agentes IA de voz están revolucionando el mundo de la atención al cliente y la experiencia de usuario. Por eso, hoy arrancamos este nuevo curso en el que vamos a aprender a crear agentes IA de voz desde cero hasta el infinito, podríamos decir, porque vamos a construir agentes súper potentes, súper inteligentes, que se van a integrar perfectamente dentro de nuestro ecosistema de aplicaciones, también dentro de nuestro ecosistema telefónico, y vamos a ver todo lo que podemos llegar a hacer con estos agentes. Así que vamos a por ello. En este primer episodio vamos a ver un pequeño marco teórico de qué son los agentes IA de voz, cómo funcionan, qué componentes tienen, etc. Y también vamos a familiarizarnos con la interfaz y con la aplicación de 008 Agent, que es un aplicativo que nos permite construir agentes IA de voz superpoderosos, como vamos a ver, y vamos a conseguir incluso desplegar un primer agente en nuestra web. En el segundo episodio estaremos ya configurando tools, es decir, esas herramientas para que nuestros agentes puedan hablar con nuestros sistemas y puedan hacer cosas como crear tickets, consultar información de una base de conocimientos, generar leads, generar oportunidades, etc. También a lo largo del curso haremos vídeos específicos integrando estos agentes con plataformas como N8N o Power Automate, que están tan de moda. Y por último veremos entornos multiagente desplegados en entornos SIP, ¿vale? En entornos telefónicos, donde vamos a ver cómo tienen toda esa capacidad y todo ese potencial de poder transferirse llamadas entre ellos, cómo lo entienden perfectamente, cómo pueden hacer esas transferencias atendidas, es decir, pasándose contexto, etc. Así que ya ves, va a ser un curso muy potente que te va a enseñar, como decía al principio, ¿no?, a construir un agente desde cero hasta lo máximo que se pueden hacer con agentes IA, y por lo tanto te animo a que te suscribas al canal, que me dejes en comentarios si tienes ganas, ¿no?, de aprender más sobre agentes IA de voz, y por supuesto que le des like al vídeo. Vamos, ya sí que sí, a por ese marco teórico donde entendamos mejor qué es un agente IA de voz. Un agente IA de voz básicamente es un agente de inteligencia artificial que podemos conectar a canales como una web o un número de teléfono para que nos atiendan de manera 100% natural, con herramientas y con capacidad de ejecutar acciones, ¿vale? Son agentes muy inteligentes que funcionan muy bien y que, sobre todo, a día de hoy, para lo que es la recepción de llamadas, gestionar ticketing, soporte, ventas, etcétera, funcionan súper bien. Así que esa sería una mini definición de lo que es un agente IA de voz, muy escueta. Y lo más importante es que entendamos qué componentes tiene un agente IA de voz. Los agentes IA de voz tienen varios componentes, pero voy a tratar de aterrizarlo a la plataforma que vamos a utilizar, que es 008 Agent. Dentro de cualquier agente que construyamos dentro de 008 Agent va a haber ciertas cosas que ya van a estar embebidas dentro del propio agente, es decir, que no vamos a tener que configurar, como por ejemplo el modelo de inteligencia artificial o el LLM que tienen por detrás estos agentes. Eso ya viene preconfigurado para utilizar la mejor opción para los agentes IA de voz. Tampoco vamos a tener que configurar lo que son tools del mundo SIP, es decir, herramientas que entiendan los verbos de SIP o de telefonía, como por ejemplo transferir una llamada, colgar una llamada, poner la llamada en espera, etcétera, que es muy útil, sobre todo cuando quieres consultar una tool y que la llamada se ponga en espera mientras el agente está haciendo esa llamada por API, o cuando quieres transferir la llamada porque ese agente IA no es el responsable de atender esa petición, etcétera. Así que esta parte también la llevan embebida. Y la otra opción o la otra pata que también tienen incorporados los agentes por defecto es la memoria, ¿vale? Los agentes, por supuesto, que son capaces de tener memoria y de entender cómo ha sido toda la llamada y poder recopilar información desde el inicio de esta, ¿vale? Incluso esa memoria se utiliza dentro de 008 Agent para cuando hacemos una transferencia entre agentes que se pasen el contexto entre sí. De esta forma, si un primer agente transfiere una llamada al segundo, el segundo no va a tener que volver a preguntarle el nombre, apellidos, correo o la problemática que tiene el cliente que ha sido atendido por el primer agente, sino que ya va a saberlo perfectamente. Pero si nos ponemos en el escenario en el que un agente de IA tiene que transferir una llamada a un agente humano, sería exactamente igual. El segundo, o sea, el agente humano recibiría de voz por parte del agente IA un contexto de qué ha hablado o de qué ha estado hablando con el cliente antes de transferirnos la llamada. Así que estos conceptos, que entiendas que van implícitos dentro de cualquier agente que construyas, por lo tanto es un trabajo que nos ahorramos a la hora de crear agentes IA dentro de 008 Agent. Y luego sí que es verdad que hay tres elementos clave o tres pilares fundamentales que componen a un agente IA y donde sí vamos a tener que parametrizar y configurar estos valores, ¿vale? El primero sería, por supuesto, la voz. 008 Agent soporta
múltiples voces y múltiples acentos e idiomas, que es algo importantísimo a día de hoy para cubrir prácticamente cualquier mercado. Así que eso es el primer pilar, ese es el primer pilar que tendremos que configurar. El segundo pilar, y para mí uno de los más importantes, es el prompt, ¿no?, del sistema, donde básicamente le vamos a indicar a la gente cómo debe comportarse. Y este prompt me gusta mucho incidir en él porque la mayoría de personas se piensan que hacer un prompt es escribir 4 líneas y poco más, ¿no? Bajo mi punto de vista, un buen prompting, sobre todo para gente SIA de voz, requiere mínimo de varias líneas, ¿no? Sobre todo donde le definamos muy bien cuál es su rol, quién es, cómo debe de comportarse, cuál es su diccionario de pronunciación, es decir, cómo debe pronunciar los correos electrónicos, los símbolos de puntuación, los números de teléfono, los precios, los nombres de productos. Tendríamos que pasarle un diccionario de productos si hay nombres raros, etcétera, porque la gente necesita entender cómo debe pronunciarlos, ¿vale? Así que este sería el segundo componente muy importante, y el tercer componente serían lo que llamamos tools, ¿no? Herramientas, que son esas llamadas por API que puede hacer el agente para consultar información o ejecutar acciones en sistemas como Salesforce, Zendesk, Dynamics, búsqueda en bases de conocimientos vectoriales, bueno, todo lo que se nos pueda ocurrir en esa línea. Así que con esto creo que queda muy claro cuáles son los componentes de un agente IA. Ya sabes cuáles van incorporados sí o sí por defecto dentro de 008 Agent, en cualquier agente, y cuáles tienes que trabajar. Otra de las temáticas que tenemos que abordar sí o sí a la hora de trabajar con agentes IA de voz es entender qué capacidad tienen. Cuando hablamos de capacidad nos referimos a cuántas llamadas concurrentes o simultáneas pueden estar ejecutando al mismo tiempo, ¿vale? Y por supuesto que los agentes que vamos a construir en 008 Agent, dependiendo del plan que elijas, tienen una capacidad u otra, pasando desde 5 canales, es decir, 5 llamadas simultáneas a la vez, hasta llamadas infinitas, ¿vale? Que esto dependerá del pricing que elijas o de la opción que más te convenga. Pero bueno, es un elemento que está ahí, que tienes que conocer y que cuando te plantees hacer un proyecto de agente SIA de voz, sin duda alguna, tienes que tener muy en cuenta. Y por último, me gustaría hablar de los escenarios en los que podemos incorporar a los agentes, que yo, de manera muy resumida, y aprovechando la información de 008 Agent, definiría como 4 escenarios que podemos encontrarnos en los que tiene sentido implementar agentes de inteligencia artificial de voz a día de hoy. El primero y el más sencillo de todos es incorporar un agente IA de voz a nuestra web, como si fuese un web chat, pero en vez de ser un web chat sería un web voice AI agent. No sé cómo se definiría a nivel de naming, pero sería un agente de voz que tendríamos incorporado dentro de nuestra página web y que, por supuesto, podríamos tener distintos agentes. Imagínate que eres un e-commerce y tienes distintas secciones o distintas verticales de producto. Podrías construir un agente distinto para cada vertical e inyectarlo solo en los paths o en las rutas en las que quieras inyectar cada uno de ellos. De esta forma tenemos un agente que puede recomendar productos, ayudar a transaccionar, bueno, y en definitiva brindar cualquier tipo de servicio que os podáis imaginar, ¿vale? Así que ese sería el primer escenario. El segundo escenario sería un agente que pusiéramos por delante de nuestra solución de contact center o de call center, es decir, lo pondríamos por delante de nuestro sistema de telefonía, y aquí lo que tendríamos sería un agente que podríamos decir que es un enrutador de llamadas, como si fuese una IVR supervitaminada, pero sería un agente con capacidad de resolver cualquier duda, cualquier pregunta del emisor de la llamada, es decir, del cliente, y en el caso en el que el agente no sea capaz de resolver esa cuestión, podría desbordar la llamada o lanzarla ya al contact center, ¿vale? Que es lo que llamamos un AI router o un enrutador, ¿no?, de llamadas. Y luego tenemos 2 escenarios que son muy similares, pero que aquí lo que hacemos es directamente registrar a la gente como una extensión más de nuestro sistema de telefonía. Imagínate que tienes una centralita virtual. Aquí los agentes que construyas dentro de 008 Agent se pueden registrar como una extensión más, como si fuesen un agente humano más, con lo que ello supone, ¿vale? Es decir, tendría visibilidad del estado del resto de agentes del entorno, se podrían transferir llamadas, hacer esas transferencias atendidas que hemos comentado, pasando ese contexto, etcétera. Y el primer escenario sería sencillo, donde simplemente incorporamos un agente IA como una extensión más de nuestro sistema, y luego tendríamos el cuarto escenario, que es el escenario multiagente, donde dentro de nuestro sistema de telefonía tendríamos múltiples agentes IA conectados entre ellos y que se pudiesen transferir llamadas, etcétera, ¿vale? Aquí remarcar mucho que cuando hablamos de escenarios multiagente,
siempre definimos como los escenarios multiagente como el futuro, ¿no? Porque tenemos que pensar que cuando creamos agentes de IA de voz, tenemos que tratarles como si fuesen agentes humanos, es decir, tenemos que tener agentes especializados en cada área, en cada materia. No podemos pretender tener un superagente que entienda absolutamente de todo. No, tenemos que tener un agente IA de voz especializado en soporte, otro especializado en casos de un tipo, otro especializado en facturación, otro en recursos humanos, otro en ventas, otro en marketing, etcétera, ¿no? Para así evitar alucinaciones, darle a cada agente sus tools y sus conocimientos mucho más acotados y que sean lo más precisos posible. Y ya sin más dilación vamos a entrar a ver cómo configurar la plataforma. Lo primero de todo, vamos a registrarnos, por supuesto, que aquí tienes un single sign-on con Google, es decir, con tu cuenta de Google te puedes registrar como con cualquier otra plataforma, o por otro lado te podemos mandar un Magic Link para que accedas a la plataforma. Yo en mi caso voy a poner este correo mío, Luis, y voy a mandarme el Magic Link para tenerlo aquí a mano. Ya lo he recibido y con este enlace lo que voy a hacer va a ser acceder a la plataforma, ¿vale? Una vez que entramos en la plataforma, lo que vamos a encontrarnos es que, por supuesto, la tenemos vacía. Vamos a hacer un primer recorrido por la plataforma para que entendamos cómo funciona, esos componentes que hemos visto en la presentación, que los tengamos ubicados dentro de lo que es la propia plataforma y enseñarte esos pequeños truquitos para arrancar. Una vez que te das de alta, vas a tener un crédito para poder ejecutar tus primeras pruebas y lo que encontramos es la primera ventana, la de agentes, que por supuesto tenemos vacía, luego tenemos la ventana de tools, que también tendremos vacía, luego tenemos los deployments. Y aquí, bueno, pues todo lo que es la parte de analítica, el uso, datos de facturación, que aquí en el momento en el que ya se agote tu crédito de prueba, puedes añadir tu tarjeta de crédito para poder seguir utilizando la plataforma. Las suscripciones, es decir, qué suscripción te interesa más en base al consumo de la plataforma que vayas a hacer. Las API keys, para algún tipo, alguna cosita que veremos más adelante, tiene muchísimo sentido. Y por último, un Help Center, que aquí básicamente lo que tenemos es un agente que nos ayuda en nuestro día a día a crear agentes, a crear sus prompts, a crear tools, etc. De todas formas, si eres más de leer documentación, desde el propio Help Center, aquí tienes acceso a toda la documentación de la plataforma que nos ayuda a, lo dicho, construir nuestro primer agente, hacer un despliegue en SIP, hacer un despliegue web, crear nuestra primera herramienta con ejemplos de código, etcétera, y que tengas toda la documentación ahí a golpe de clic. Como comentábamos, lo primero que vamos a ver es cómo crear un agente, que es con lo que vamos a terminar este primer vídeo, y es muy sencillo. Cuando entremos a la plataforma vamos a darle aquí a añadir un nuevo agente, vamos a poner la agente Luis Prueba. Vamos a seleccionar Miquel, de voz, que me gusta mucho. Eres Luis Flores y te encanta hablar de agentes IA y digitalización. Sé conciso, directo y con toques de humor. Gracioso. ¿Vale? Y con esto ya hemos creado nuestro primer agente. No le hemos configurado ninguna tool porque no hemos creado nada, eso lo veremos en próximos vídeos. Y aquí ya lo podríamos desplegar. Cuando dentro de esos tres pilares que hemos visto tendríamos el agente, que ya lo tenemos creado, y ahora lo queremos desplegar. ¿Dónde lo podemos desplegar? En una extension SIP, que seguramente si estás iniciándote en este mundillo no tengas los parámetros que se requieren para conectar esta agente con una extensión SIP de tu sistema de telefonía, pero la facilidad que tienes desde 008 Agent es que si seleccionas que quieres hacer un despliegue de esta agente en web, rápidamente vas a tener aquí a tu agente creado y vas a poder copiar este script y pegarlo directamente en tu página web para que se vea esta agente en funcionamiento, o desde el botón este de Try Now lo que puedes hacer es probarlo directamente. Vamos a hacer una pequeña prueba del agente simplemente para que le escuches. Vale. Hola, Luis Flores al habla. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Necesitas algo de inteligencia artificial en tu vida? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial. Estoy funcionando al 100% como un agente IA bien lubricado. ¿Y tú? ¿Qué te trae por aquí hoy? ¿Quieres hablar de algo en particular?
o solo charlar un rato sobre la revolución digital? No, simplemente te quería preguntar ¿hacia dónde crees que va el mundo de los agentes IA de voz? Interesante pregunta. Creo que los agentes IA de voz van a seguir evolucionando hacia una mayor integración en nuestra vida diaria. Pronto tendremos asistentes virtuales que no solo nos ayuden con tareas simples, sino que también sean capaces de aprender de nosotros y adaptarse a nuestras necesidades. Imagina tener un asistente que te conozca tan bien, que pueda anticipar tus preguntas y respuestas. Será como tener un amigo digital que te ayude a navegar por el mundo de la información y, por supuesto, la seguridad y la privacidad serán fundamentales en este proceso. Los agentes IA de voz tendrán que ser diseñados para proteger nuestra Nada, información. está claro, Luis, no te preocupes. Disculpa que te corte, que se nos alarga la demo. Voy a colgarte, ¿vale? Gracias. Bueno, aquí hemos visto este primer agente de voz en funcionamiento con el probar. Ahora, de hecho, si nos vamos a las sesiones, dentro de poco nos aparecerá aquí la sesión que acabamos de realizar. Ya se nos habrá descontado incluso el crédito, el balance en base a la duración de esa llamada. Y aquí, dentro del apartado de sesiones, como vemos, tenemos una información básica de la llamada, una sumarización y la transcripción, ¿vale? Esto es súper útil porque nos va a ayudar a entender cómo se están comportando nuestros agentes IA de voz, por qué están tomando ciertas decisiones. Lo veremos también en próximos episodios, que por cierto te animo a que te suscribas para que no te los pierdas. Vamos a ver cómo cuando efectúe llamadas a esas tools o esos sistemas vamos a entender perfectamente por qué está haciendo esas llamadas, qué parámetros les está pasando a esas APIs, cuál es el tiempo de respuesta a la API y cómo está operando el agente, lo cual es súper potente. De hecho, con un agente humano a día de hoy creo que todos somos incapaces de entender cómo utiliza el CRM o qué búsquedas hace para dar soluciones a un cliente. Así que en este sentido, con los agentes IA vamos a tener esa trazabilidad. Y a grosso modo, ya hemos visto en este primer vídeo cómo crear a nuestro primer agente IA de voz. Vemos cómo habla perfectamente, espero que se haya escuchado bien en el micro. Y si te ha gustado el vídeo, te animo a que te suscribas, que me comentes, que me dejes like y que no te pierdas los próximos que vienen de este curso, porque realmente estamos iniciando, ¿no? El potencial de lo que vamos a ver es enorme, no te puedes imaginar a dónde vamos a llegar con este curso, así que lo dicho, súbete al barco porque esto va muy rápido y lo que viene va a ser muy top. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.